Noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ver, vamos a hacer una indagación eh, que parece ser, pues está ahorita de moda. Vamos a ver qué es lo que podemos ver, porque desde la década de los 70 la CIA supuestamente realizó operaciones de visión remota para localizar el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se supone que es un artefacto bíblico que se cree, no lo sabemos, contiene los mandamientos. Aquí en esa forma en que la CIA buscó esto, se llevó a cabo mediante la visión remota, donde permiten a los facilitadores y a los telépatas percibir y describir objetos, lugares sin estar presentes, que es lo que nosotros hacemos. Estos resultados describieron el Arca de la Alianza la escribieron como un objeto que tenía ciertas características, que tenía ciertos simbolismos, pero aquí vamos a ver para qué el interés de la CIA en este artefacto o instrumento, o no sé ellos cómo lo vean. Primero, los tres quiero que vayamos al lugar donde a cada uno le vibre, puede ser el mismo, puede ser diferente, no lo sé, lo que es esta parte de las propiedades físicas o químicas que podría tener el Arca de la Alianza, que la pudieron hacer valiosa para esta institución llamada la CIA. Vamos a ir, voy a contar de 5 a 1 y cada uno busca y me dice qué características, tanto físicas, químicas, únicas podría tener este artefacto. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Lo primero que puedo percibir, Ira, Ujú, es la tensión con la que se percibe el oxígeno a nivel físico mientras está cerca del artefacto. ujú. No es necesariamente ni que lo haga más letal o menos letal o pesado. Es simplemente que las partículas del oxígeno pasan a formar parte como de otra sensación que se vuelve casi casi táctil, Ira. Es como si toda la zona que lo rodea cambiara la consistencia de sus partículas de alguna manera. Se percibe como si creara como un tipo de campo de fuerza. Eso es lo que tiene. Puedo percibir que al tacto es de un mineral terrestre. Es una aleación entre el oro y otro metal que se encuentra en las venas de la Tierra, pero que actualmente no es utilizado por los humanos en ningún sentido. No es ni litio ni estos minerales, es otro mineral que está como más abajo de la superficie. Puedo percibir que tiene lo que entenderíamos como la incrustación de dos humanoides alados Ujú. y tiene como sombras de alguna manera, aunque es una aleación muy buena, también está como pintado de alguna manera, como detallado. Ujú. Ok. Margarita. Bueno, al conectarme con la energía,
lo primero que veo es que hay muchas capas que van recubriendo y que van creando una forma de hermetismo que cubre este artefacto, pero lo que empiezo a sentir es la capacidad que tiene de expandir como los espacios, la energía, la capacidad que tiene de transmitir información, información que está encapsulada dentro del artefacto del arca. Y lo que cuando hablas de sustancias, también percibo el oro como un expansor, como si el oro tuviera una capacidad de abrir espacios, espacios que en un momento están cerrados, están bloqueados, por ejemplo, como portales que quedan sellados, pero lo que tiene y la capacidad que tiene el arca es expansora, abrir, abrir. Y eso es lo que hace el oro. Y lo que siento es como si fueran muchas aleaciones que en conjunto lo que hacen es potencializar esta capacidad que tiene él. Él energéticamente, cuando tú lo ves, tiene muchas capas, muchos recubrimientos que hacen un efecto de protector para que de alguna manera todo lo que está dentro de ella, esta energía que tiene como unos movimientos líquidos permanentes, permanezcan estables. Y esto es lo que la CIA de alguna manera busca, es poder como acceder a esa sustancia, a ese líquido que está dentro del arca. Ok, Cristina. Lo primero que percibo es un oro, un tipo de oro muy, muy fino, muy, muy valioso. Percibo una fuerza como cuando pones dos imanes, acercas dos imanes. Ujú. Es esa tensión que existe entre imán y imán, la percibo en toda la parte como de abajo, como de esta como estructura rectangular, y veo que dentro de la parte, dentro de este cajón hay unos códigos, unos jeroglíficos, donde percibo que hay unas coordenadas sobre puntos que hay en la Tierra de magnetismo muy específico. Y veo que dentro de muchos de los aspectos que está buscando la CIA es ese, descubrir cuáles son esos puntos y qué pasa en esos puntos de gran magnetismo. Ok. Nico, ¿qué tipo de información o conocimiento podría interesarle a la CIA esta Arca de la Alianza? ¿Qué tipo de información es la que ellos están, no sé, aparentemente buscando? Fuera de los aspectos de las creencias, Ujú, el arca es un dispositivo, literal, es ujú. una configuración, es un mecanismo que tiene un propósito específico. Supongo que lo que están buscando es averiguar específicamente cuál es ese propósito de uso. Han encontrado como varias actividades o sesiones que el arca puede como practicar. Sin embargo, no les ha llevado como particularmente un cambio necesario o a una específica como acción que ellos pudieran como premeditar como el objetivo final del dispositivo. Cuando lo menciono como dispositivo es que en categoría de existencia tiene la misma finalidad que un celular, tiene un propósito para una terminación de alguna característica. Lo que yo pudiera percibir por sus percepciones es algo muy similar a lo que dice Margarita. Es como si colocado en ciertas posiciones del sistema terrestre tuviera la capacidad como de manipular la realidad en los espacios Mm. y abrir como ciertas características. Han hecho muchos experimentos con esto y han abierto cosas, pero filosóficamente hablando, no han encontrado la verdadera finalidad de su propósito porque tampoco han percibido que lo que han hecho tenga alguna característica particular en ser un objetivo. Entonces, esa laguna de información es justamente lo que desde su interés les apremia porque se justifican en la idea de que al no conocer la información es imperante que la controlen. A ver, entonces, aquí mi pregunta es, em, ¿qué relación entonces puede tener esta Arca de la Alianza
con esta tecnología o con esta ciencia o con estos descubrimientos o con esta forma aparentemente moderna para nosotros, porque si esta Arca de la Alianza es un dispositivo tan avanzado, quiere decir que los que estamos atrasados somos nosotros. Pero entonces, ¿qué relación hay con lo que se vive ahora en esta tecnología con este artefacto? No. Este es un artefacto, Iracema, Ujú, que observo que en el sistema en el que entendemos el tiempo actual ujú, es más antiguo que nosotros, ujú. por sus características incluso de carbón. Ah, ok. Pero en función, creo que hay una desvinculación de la característica humana en la historia de la Tierra, en donde el humano utilizaba de alguna forma la misma naturaleza de los espacios terrestres para poder hacer movimientos importantes, incluso de materiales. O sea, se ven humanidades con capacidades de manipular el espacio y la Tierra, fíjate, no con el propósito de traer o abrir puertas que traigan algo que pueda entrar o no, sino con la finalidad de mover el mismo entorno en el que ya habitaban. El dispositivo meramente ya no funcionaría como se observa en estas imágenes que la Tierra presenta, porque incluso los espacios en los que tendría que colocarse ya no existen como tal. Es por eso que observo como que estos experimentos realizados no han tenido demasiado éxito tampoco, porque pues al final todo este tipo de dispositivos, así como cualquier otro que se ha construido por el humano en la actualidad, tiene un manual de funcionamiento de características y que si no son utilizados de la forma apropiada o correcta, nunca van a tener la finalidad por la cual fueron construidos. Ok. Margarita, a ver, ¿qué tipo de influencia o poder o estructura podría dar este artefacto a quien lo posee? Que como el artefacto tiene esta capacidad de abrir, de mostrar, de proyectar y, y el hecho de poder proyectar ciertos espacios que no son visibles al ojo humano. Y en esta capacidad que tiene de abrir estas multidimensiones y poder acceder a espacios en la Tierra que han estado guardados, que han estado sellados, le dan una capacidad, yo veo, de poder a las personas que quieren tener energéticamente este artefacto. Lo que Ujú, veo es que este artefacto, cuando está sobre un territorio, haz de cuenta, es como si tuviera una capacidad de mantener vital los espacios como abiertos, como si la energía estuviera todo el tiempo en un movimiento, pero ese movimiento es persistente, es presente y hace que tú puedas, al estar conectado con él, como poder acceder a muchos espacios que, como te decía, pueden tener cierta limitación, pero también veo que lo que está dentro de él energéticamente, esto que te decía que es como sustancia, ujú, pareciera algo que contuviera una información sobre la molécula de Dios, como el ujú, origen del ser humano acá en la tierra, ujú, y el hecho de poder acceder a esa información, esto te permite gobernar no solamente las estancias de la tierra, sino poder acceder a través de este artefacto como a todo este origen, el poder como descubrir muchos de los orígenes que para el humano, para la mente humana están muy limitados. Por eso es que este artefacto tiene como este efecto expansor, por eso es que se siente como si la energía estuviera abierta y estuviera viva. Entonces, las sensaciones energéticas son diferentes cuando tú sientes la energía de él y lo que él ejerce en el contorno y lo que puede ejercer en las personas que puedan tener un cierto acercamiento a esta arca. A ver, fíjate, esto que dices es muy interesante. Podría tener los secretos del humano, pero entonces también del universo, también de muchas otras cosas que no comprendemos. Pero en esa sensación, ¿qué riesgos o qué peligros puede
traer, el querer manipular este artefacto o esta arca de la alianza, Margarita? Es que lo que veo es que no cualquier persona puede acceder energéticamente a esta arca, Ujú, porque el hecho de no estar como en una frecuencia, como en algo que sea compatible, lo que hace es que se van creando como ciertos tipos de choques. Él pareciera energéticamente una energía inteligente, que ujú, tiene esta capacidad como de sellarse, de resguardarse. Por eso es que ha podido prevalecer a lo largo del tiempo y ha podido prevalecer energéticamente intacta y salvaguardada. Entonces, no es tan fácil el poder acceder cualquier persona que quiera experimentar, que quiera como violarla, viéndolo desde una visión energética y poder acceder a este contenido, porque sí, hay energías que van como todas estas como cajones, como todo este hermetismo que hay entre el interior energéticamente de esto, hace que cada vez ella se vaya sellando y pareciera energéticamente como si ella cambiara de códigos, pareciera que ejerciera algo como una caja fuerte. okey. Entonces, este cambio de códigos y esta forma ¿actúa como una inteligencia artificial avanzada? Y algo, si es que este artefacto no parece que fuera, o sea, que viniera de esas épocas, sino pareciera que fuera inclusive más contemporáneo de las épocas en que en este momento estamos nosotros. Mm, muy bien. Em, Cristina, ¿qué tipo de seguridad o protecciones o tipo de sellamiento puede tener este artefacto para, como quien dicen, evitar que caiga en personas que no son, como decía Margarita, lo suficiente hábiles o no sé, para estar dentro o en contacto con este artefacto? Este artefacto está guardado en subterráneo de un templo muy grande, y hay varias escaleras que conducen a ese artefacto, pero es como si fuera un laberinto. No es una misma que va hacia el artefacto, sino tú tienes que coger primero una, después otra para llegar allá. Este templo, tú solo puedes acceder a esas escaleras por medio de como una caja fuerte que tienes que poner unos códigos, y veo bastantes guardias que están en cada una de las escaleras, en las puertas que van a las escaleras. Veo también que ese cuarto donde está subterráneo Ujú. es de un material, eh, tiene varias capas de concreto, de hierro, y está completamente, es muy hermético, porque además el oxígeno que debe tener ese lugar, pues tiene que ser muy específico para que el elemento esté muy bien, sí, como que el material esté muy bien salvado, ¿sí? O cuidado. Eso veo. Y los hombres que pudieran estar en contacto con él necesitan algunas protecciones específicas para entrar dentro de esa como bóveda en la que está, ¿o no? No, porque no se puede tocar, nadie lo puede tocar. Entonces, si alguien lo fuera a tocar, sí, tiene que ser con un elemento de guantes y con máscaras específicas, pero nadie lo puede tocar. Y entonces, ¿cómo fue trasladado de donde se encontró a ese lugar? Veo que estaba herméticamente guardado en lo que te digo, que es como una gran, como elemento cuadrado, como una caja fuerte, y fue trasladado en ese artefacto que cuida el artefacto, como en esa gran caja. Mm. Además es una capa de hierro muy fuerte y muy gruesa, entonces no digamos que no. Y sí tuvo que ser
transportada terrestremente, no avión, porque el tema del oxígeno y la presión sí era importante. Ok. Entonces, ¿dónde aparentemente fue encontrada? Fue encontrada, me, me llega que el templo de Salomón, ¿Y dónde está el templo de Salomón? el templo de Salomón por Jerusalén, por Mm, ahí. ok. Ok. Em, Nico, ¿qué tipo de conexión puede haber entre este artefacto y los artefactos que se utilizan hoy con el poder? Estas situaciones de espiamientos, estas situaciones que generan algún tipo de ir hacia otras formas de comunicación entre humanos y entre, pues, no humanos, que también se ha visto que puede estar presente, o qué es el papel que juega el Arca de la Alianza en la geopolítica y en la estrategia. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, principalmente las energías que envuelven como toda esta circunstancia provienen desde una percepción de quienes la controlan, por ejemplo, principalmente una tendencia del miedo. Al final, la raíz de la tendencia humana del no conocer o del no percibir un control directo o un entendimiento, digámoslo así, incluso que han entendido que todo lo descubierto hasta el momento ha llegado hasta con la forma de utilizarlo. Y la característica o la observación que lleva hacia la creencia también les trae como un tipo como de ambición. Ujú. Digamos que la ambición conectada con el nivel del poder que se puede adquirir a partir de entender el funcionamiento. Y también tienen hasta como una perspicacia en el sentido del compromiso, digamos así que están como comprometidos a explotar hasta las últimas instancias. Puedo observar gente que está cerca del artefacto que no está como muy consciente de lo que está haciendo, o si lo está haciendo, no está siendo como muy como responsable de las consecuencias. Entonces, la gente que está, se supone, alrededor, o en contacto con este instrumento, ¿qué, o qué beneficios en su parte física, o mental, o energética, o espiritual, o como sea, recibe, o qué, formas perjudiciales va recibiendo? Hay como el estar en contacto físico con este como campo de fuerza que yo te menciono, Ira, hace que el humano esté cambiando la persistencia de sus pensamientos. Si de por sí el artefacto de alguna manera, por lo que entiendo, es que al colocarlo en algún espacio terrestre tiene la capacidad de desnivelar las líneas de tiempo como de ese Ah, okey. espacio de alguna manera Ujú. al activarlo, pero también al mismo tiempo que entiendo es como un tipo como de teléfono, porque al hacer eso es como cuando tenían como contacto con entidades de alguna manera así también. Ujú. em, Pero haz de cuenta que el estar en el contacto sin estar utilizando de todos modos es como si fuera de alguna forma o tiene de alguna manera una batería o una radiación que hace, que afecta justamente esas líneas del tiempo interna y hacen que los pensamientos de las personas empiecen a estar un poco alterados. De alguna forma son conscientes, no se vuelven tontos, por decirlo así, Ujú. pero empiezan a tener como delirios de alguna manera porque sus pensamientos están moviéndose de un lado para otro. Entonces, maneja esta parte de las líneas de tiempo, lo que tú puedes ver, ¿no? Sí, pero no, pero haz de cuenta que no aplica como lo vemos en las películas, no es como que si va hacia atrás o va hacia adelante y luego hacia atrás llegan los dinosaurios y hacia adelante llegan las naves, no. Ajá. O sea, es como si las características del espacio dejan de formar parte de lo que el tiempo es y se muestran como son todo el tiempo, Ujú. digámoslo así, como un espacio que nunca se mueve también. Y ahí es donde observo que como que se crea una burbuja que permite que se interactúe desde muchas dimensiones. Okey. Margarita, a ver,
si es capaz este artefacto de mover o de modificar o de vulnerar, vamos a llamarlo así, las líneas de tiempo. ¿Qué pasa con la gravedad? Porque la gravedad es muy importante en lo que entendemos como tiempo. Cuéntame qué tipo de papel entonces juega si, como ustedes dicen, abre ciertos portales, porque ustedes lo han dicho antes, manipula el tiempo. ¿Qué pasa con la gravedad? Pues no sé si del lugar o de la Tierra o de donde el artefacto se encuentre o cómo lo ves, no sé. Bueno, como lo estoy viendo yo, veo Ajá, el Arca de la Alianza, pero veo proyecciones de ella misma alrededor del planeta. Entonces ok. veo cómo ella, de alguna manera, al estar proyectada en diferentes puntos, ella misma está interconectada. Y al estar interconectada, tiene esa capacidad como de enviar, es como si los espacios estuvieran conectados a través de estas muchas alianzas que están alrededor del planeta, conectando al planeta con estas líneas de tiempo, pero yo veo que tiene que ver también mucho con una conexión mucho más como intraterrena, que veo que es lo que le interesa a, digamos, a todas estas partes de estos gobiernos, Ujú. que ya lo importante no es gobernar la superficie, sino es empezar a acceder a unas partes que son mucho más internas. No veo que haya como una desvariación o algún problema con la parte de la gravedad, porque de alguna manera, si lo que veo yo es que se pudieran unificar todas estas partes que están como holográficas, que son proyecciones de esta arca, de alguna manera el cambio en la Tierra empezaría empezaría a surgir, y yo lo veo muy parecido a los diferentes discos que hay en diferentes puntos de la Tierra. Veo que hay una similitud entre los funcionamientos que tienen tanto los discos como esta arca, pero Mm. veo que, claro, al estar dispersa y al estar puesta, es una barrera como de proteger como los misterios y los secretos de la Tierra y las capacidades que de alguna manera podría acceder un ser humano hacia ciertas estancias donde él puede abrir y de alguna manera puede, puede entrar el poder. Entonces, em, pero es que veo que esta arca tiene muchas funciones, porque veo como el arca también en ciertas personas es como si el arca entrara en el cuerpo de ellos y fuera una energía manifestadora, como una energía divina, una energía que se va potencializando y lo que va creando en esos, digamos, en estos seres, cuando el arca se incorpora en ellos, es algo que está muy relacionado como con la eternidad, como el no fin, como si esto estuviera manifestando una energía totalmente opuesta a la que vivimos en la Tierra en este momento a través de la dualidad, y pudiéramos Mm. acceder como a otras estancias donde para el humano la muerte no es el fin, digamos, de una experiencia humana, sino hay una continuidad. Por eso es que veo que ella tiene, en ella se guarda muchísima información. Es importante esto que dices porque en los últimos, bueno, cosas que se han dicho de la élite precisamente es la búsqueda, perdón, de la eternidad. Entonces es interesante esto que dices. Entonces, ¿qué tipo de secreto o misterio puede estar oculto en este artefacto, aparte de la eternidad, que es tan buscada, tan importante para este gobierno de los Estados Unidos? Yo veo que es el origen de lo que ya puede ser la trascendencia del humano sobre la tierra, y esa capacidad, vuelvo a ver como estas capacidades extraordinarias o divinas que pudieran ellos tener a través de la toma de esta energía, de los secretos, pero como se ven formas de códigos para poder acceder a toda ella, desde mi visión veo que tiene que haber una unificación de toda esta energía que de alguna manera está dispersa, y lo que veo es que esta forma
de proyecciones de estas arcas también van conteniendo mucha información que está en la Tierra, pero es una información que está guardada, una información que está blindada, porque en ella están los secretos de los orígenes como de los orígenes primordiales, que de alguna manera al acceder a ellos y al no llevarlos, digamos, con una buena intención, podría llevar al planeta a un caos y a una autodestrucción. Ok. Cristina, ¿quién ocultó este artefacto? ¿Por qué lo ocultaron? ¿Y para qué lo dejaron aquí? Pues el artefacto está en manos de los judíos. Veo que, a ver, veo que este artefacto en esos códigos que hay dentro escritos como unos jeroglíficos que están escritos unos puntos específicos en la tierra, en donde hacia abajo de la tierra, o sea, está la superficie, hacia abajo hay como son unas puertas donde suben la frecuencia de la persona que experimenta digamos que esa lámina, porque es que veo una lámina energética donde la persona pasa y la frecuencia sube. Entonces es como una forma artificial de subir la frecuencia. Al subir la frecuencia, digamos que la persona o la entidad que pasa por ahí, pues es como no tiene que hacer ningún esfuerzo interno para subir de frecuencia, sino es de forma artificial. Entonces, claro, estos puntos sobre la Tierra veo que son diferentes elementos de tierra, agua, fuego, aire, y que sí es importante que hubiera una unificación para que realmente al atravesar esas cuatro láminas, esas cuatro puertas, hubiera un cambio de dimensión, como si la persona, sí, subiera completamente de dimensión artificialmente. Pero es un choque energético muy fuerte porque lo que veo es que cuando uno sube de frecuencia, pues es algo gradual. Aquí es un choque energético y es muy probable que uno muera porque, porque no es artificial, no es un choque energético al cuerpo muy fuerte. Y entonces, pues es muy peligroso. ¿Dónde están los puntos donde se encuentran estos códigos? ¿Cuáles son los puntos de la Tierra donde se encuentran estos códigos? O sea, para poder atravesar. Veo uno en Yellowstone, en estos volcanes hacia abajo, que son esos como de frío, que van hacia abajo de colores azules y naranjas. Veo ahí uno. Veo otro en un volcán. Ese volcán puede estar... Es un volcán que queda en una isla hacia Asia. Veo otro en África, Sudáfrica. Me falta uno. Lo veo en el Polo Sur. Lo veo en el Polo Sur. Entonces, ¿qué características tienen estos lugares? Bueno, el de la isla que veo por Asia, como por Japón, pues es una energía de fuego. El de, el de Yellowstone lo veo más de tierra. El del Polo Sur, agua. Y el otro El de es de aire. Sudáfrica. Ok. Sí, es que el de Sudáfrica estaba tratando de ver porque lo que veo es como una cueva hacia abajo, como si fuera un túnel. Entonces, lo que hace es que si tú estás en la superficie, es como que jala hacia abajo
y ese es, sino que es que sí, lo que estoy tratando de ver es que cómo se podrían unificar esos cuatro, ¿sí? Siendo tan diferentes y siendo, digamos que, sí, tan diferentes como se podrían unificar, eso es lo que estoy queriendo ver. Ok, Nico, ¿qué tipo de impacto puede tener en la sociedad y en la cultura esta forma en que han encontrado el Arca de la Alianza, que ha sido una parte no convencional, o sea, ha sido por medio de visión remota? 2, cómo la sociedad puede tomar esta información de la vida aparentemente física, eterna, esta parte de las líneas de tiempo, todo esto que hemos visto, ¿qué impacto puede tener en la sociedad? En realidad, No te oigo. ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Un Ujú, impacto bastante grave en realidad ujú, si se mostrara, por ejemplo, las características o la forma en la que ha sido encontrada en ujú, este momento del tiempo corriente que estamos llevando. En realidad, lo que observo, Ira, es que no es el primer equipo de científicos o de personas que han intentado comprender su propósito. ujú, Estados Unidos lleva décadas intentando comprender su funcionalidad y ha resultado en varios líderes de proyectos completamente desquiciados. ujú. Em, el no comprender su propósito final hace de este experimento algo completamente cerrado hasta no comprender qué sería. Porque digamos que llevar a la sociedad a intentar de comprender lo que ni ellos mismos han comprendido completamente, les preocupa que lleve a toda la humanidad a un delirio religioso nuevo e importante. Ujú. A ver, aquí entonces, si es algo que no comprenden a cabalidad, ¿por qué desclasificar esos documentos ahora, hoy día? Digamos que dentro de la misma perspicacia en la que utilizaron la visión remota para llegar a sus finalidades, Ujú, buscan que las personas que puedan leer entre líneas y que de alguna forma entiendan el concepto, la verdadera funcionalidad de estos aspectos, se empiecen a contactar con este tipo de investigaciones. Y es que el arca como artefacto abre la posibilidad de que todo el aspecto paranormal o todo el aspecto energético funcione dentro de las capacidades de los dispositivos, digámoslo así, que ahora se nos hace muy fácil entender cómo una cámara puede observar nuestro rostro y, por ejemplo, desbloquear un dispositivo. Pero si llevamos eso a una funcionalidad de construcción social, digámoslo así, que están buscando la manera en que las características de la mente de las personas que heredaron la información puedan adentrar al punto en que el mismo dispositivo o las atraiga para funcionar, como si el dispositivo tuviera como una característica viva que tenga la necesidad de ser utilizado, o para que el dispositivo se pueda activar a partir de recobrar la información. Y es que al final ir a nuestra mente como humanos, por ejemplo, yo puedo pensar en algo y el ujú. simple hecho de que yo lo haya pensado, si al momento en que expulso el pensamiento hacia el sistema colectivo, no le agrego una característica, por ejemplo, o de cancelación o de conciencia, ese pensamiento puede llegar a cualquier persona del planeta. Y así es como de alguna forma empiezan a entender las resonancias de la información, porque saben o entienden que alguien en el planeta sí sabe cómo manipular el arca y sí tiene la idea de cuál es su finalidad o propósito. Y de alguna manera el deliberar o soltar información hace que el pensamiento de aquellos que sepan empiece a manipularse al punto de ser atraídos por el mismo proyecto. Entonces, al final de cuentas, el artefacto, que es el Arca de la Alianza, nos toma a nosotros también como un artefacto para que ella pueda potenciar lo que ella quiera potenciar, ¿no? Digamos de alguna manera que sí es un artefacto vivo, por entenderlo Ujú, así, una reliquia, un, un dispositivo
Ujú. que tiene por su propia función o provoca en el humano por su propia función la necesidad de verlo en funcionamiento. Okey. Margarita, em, para analizar o estudiar este artefacto que ahora han encontrado y que han estado buscando por mucho tiempo, ¿qué tipo de personas han buscado para poder interpretar, primero, esos códigos, segundo, esos jeroglíficos, tercero, esa energía y estas como protecciones que tiene el arca en sí mismas? Bueno, yo veo que ha sido un gran número de personas porque veo círculos y círculos que están conectados con científicos, con historiadores, con personas que tienen un vasto conocimiento de la historia y que de alguna manera pueden llegar a nutrir y pueden llegar, digamos, a abrir esa llave que representa el Arca de la Alianza. Y lo que pasa es que, claro, como el Arca de la Alianza tiene tantos potenciales y tiene tantas capacidades, y lo que tú hablabas, lo que puede ejercer sobre el cuerpo de nosotros, él lo que hace eh, es como si él estuviera conectado, al estar en el planeta, está conectado con todos los habitantes de la Tierra y ejerce como un efecto de apertura a otras realidades. Entonces hay una sensación que viene desde la columna como si el cuerpo pudiera abrirse en dos y pudiera él acceder a otras líneas de tiempo. Y fíjate que por el movimiento de él y por los conocimientos que de alguna manera tienen las personas, porque la medida que se va accediendo a la información de él, esa información se despierta en el planeta y se despierta en las personas. Entonces, el movimiento que tiene el Arca de la Alianza es como una forma circular que permite acceder a estas líneas de tiempo que de primer impacto tú las ves como formas de túneles, pero son formas holográficas. Lo que hace esta Arca de la Alianza es que estas formas holográficas se abren y se abren a otras realidades que son mucho más abiertas y como mucho más expansivas, donde estas realidades te permiten acceder a las líneas del no tiempo y ahí puedes empezar a percibir como si él pudiera como profetizar, como si a través de él se pudiera ver todo en un mismo momento. Por eso es que también es tan interesante para estos gobiernos el poder acceder y el poder ver qué es lo que va a pasar más adelante en este planeta y ellos de alguna manera se puedan anticipar. Entonces veo que hay un gran número de personas que de alguna manera están trabajando digamos, para este gobierno de Estados Unidos para que pueda, pero veo que vienen personas también de otras latitudes del planeta y de alguna manera ha sido como un gran punto de encuentro para poder acceder a esta, porque extrae muchísima información esta arca. Fíjate, hay una cosa que me llama la atención, que sale ahorita, donde como que todo el mundo anda muy bélico, todo el mundo anda como con ganas de pelea. Aquí mi pregunta es, ¿cómo, em, la información, y quiero que observes ahí, de esta, arca, de ese artefacto, puede o no contener alguna información que fuera importante o relevante para la defensa de los países que están, ahí buscando la forma de interpretación, o para el mismo Estados Unidos en esta cuestión belicosa que anda ahorita todo el mundo medio Mm, bélico? Ujú, Totalmente. Puede ayudar totalmente a la información por lo que te decía, porque tiene la capacidad de abrir espacios en la Tierra que ujú, son estos como formas energéticas donde estamos conectados con esta, digamos, con esta realidad dual. Ella tiene una forma energética, tiene una forma en nuestro cuerpo y tiene una forma que está manifestada alrededor de la Tierra, pero lo que hace esta arca es poder acceder a estas otras realidades donde el arca tiene esa capacidad de abrir, así. Es como si se abriera algo que tú ves como un túnel y cuando tú sientes que esto se abre, estás observando otras realidades totalmente diferentes y puedes acceder a mucha información
información que está ahí. Es una manera mucho más rápida de acceder a información que está tan presente, pero que de alguna manera está guardada a través, digamos, de estos portales energéticos que hacen parte de la realidad que estamos viviendo y que hemos vivido en este planeta. Es por eso que dieron la fecha, que a partir del 20 de marzo se iban a ver seres de otras dimensiones, de otros espacios, que se pudieran estar manifestando o presentando. Es acerca de estos trabajos que están haciendo con este artefacto y ellos previeron que estas fechas, a partir de esta fecha de marzo del 2025, estos portales iban a poderse abrir de forma permanente. Sí se siente porque se siente que durante estas fechas específicas la Tierra tiene unos movimientos energéticos y en la medida que todo se va sincronizando es mucho más fácil acceder a este tipo, digamos, a este tipo de información. Entonces sí, tiene todo que ver. Ok. Cristina, a ver, en esta relación que hay entre la historia que nos han contado, parece que las fechas ahora menos que nunca concuerdan, pero no sé, ¿qué tiene que ver con la progresión de eventos o de formas de vida en la Tierra? Tiene que haber una relación, no tiene que haber, hay una relación entre el Arca de la Alianza y la historia que nos han contado y la arqueología que aparentemente se ha descubierto y se ha estudiado por muchísimos años, ¿o no? Bueno, con relación a la historia que nos han contado, pues claro, hay bastantes diferencias de lo que se ha descubierto. Y lo que veo, Ira, ahorita que estaba tratando de ver cómo se conectaban estos portales, y veo que esta arca o este artefacto es la que une los cuatro elementos, y el quinto elemento, que es el espíritu, pues es la persona que experimenta. Y lo que veo, no sé si respondo a tu pregunta, que hay un plan desde la física sobre crear universos paralelos, como sí, como unas dimensiones, crear unos espacios de dimensiones en donde, claro, como esto es una tecnología muy avanzada, las personas que tienen acceso a eso son personas pues con muchísimo poder de dinero, pero estas personas no vibran una frecuencia adecuada para poder subir la frecuencia, o sea, no pueden subir la frecuencia por sí solas, sino necesitan de algo, de este artefacto, para poder subir de frecuencia y poder acceder a otros planos de existencia. Entonces, claro, veo que esto está en manos, como te digo, de judíos, en donde ellos pues tienen estos conocimientos de poder acceder ahí, y que de manera pues muy ágil, porque realmente lo que te decía, el cuerpo sufre muchísimo, porque es como un shock eléctrico, ¿sí? Artificial, que sí pueden llegar a experimentar estos nuevos, digamos que espacios de conciencia, estados de conciencia, pero de una manera muy brusca. ¿M? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero a lo que voy es que veo que la misma ciencia está creando una cantidad de realidades y de asuntos y de vibraciones que por supuesto nosotros no tenemos ni idea, o digamos que muy pocos tienen acceso a esa información, y veo que lo que nos han contado durante toda la historia pues es algo como pues, que está lejos de toda la evolución que realmente podríamos tener. Ok, entonces la historia y la, ah,
geografía y todo lo que nos han dicho ha estado manipulado? Sí, y el tiempo, las fechas, sí, los tiempos y las fechas sobre todo, y sobre la tecnología como tal, sí, completamente aislado de la realidad. A ver, Nico, ¿qué tipo de riesgos puede llevar el uso o la manipulación de esta arca con fines políticos o militares, que parece que es también lo que están buscando? ¿Qué repercusiones podría tener en nosotros como habitantes de este lugar? Digamos, Ira, que en la construcción de la historia del artefacto Ujú, ya ha sido utilizado para eso y de alguna forma en ese sentido es un arma de destrucción masiva. ujú, De alguna forma tiene la capacidad de manipular el espacio hasta el punto en el cual se puede llegar a la característica así también de la terraformación. ujú. Y además, Ira, en el uso apropiado, digamos que desde la característica del usuario, las batallas son sencillas de ganar porque aquellos que manipulan el tiempo tienen la capacidad de manipular las mentes de sus víctimas también. Digamos que yo observo que ha sido utilizado por culturas para destruir países completos y de ahí cimentar nuevas culturas. Como por ejemplo, ¿qué culturas? Como en esta historia de la destrucción, por ejemplo, observo un pueblo que caminaba o que andaba buscando como un espacio en donde cimentarse y a través de utilizar este dispositivo puede tomar la tierra de alguien más. Es algo como muy particular también pues de los judíos. Ok. A ver, en esta forma de ese tipo de poder, em, ¿cómo esta manipulación? A ver, ¿cómo? Es que no sé cómo preguntar. Déjame pensar. O sea, ¿qué, qué medida de seguridad tiene la misma arca para Sí, en- entiendo tu entender? pregunta. A ver, Solo hay cierta genética que puede activarla únicamente. eso. Ujú, Solo hay una línea genética que puede activar el arca. Es una información que el arca representa en el dispositivo por sí mismo. Creo que los científicos no tienen ni idea de esto. ujú, En la característica de la genética la intento buscar como en la estructura planetaria ujú, y yo lo que encuentro son 3 niños y una ujú, mujer. ujú. Pero ellos no tienen en su memoria, en su estructura de memoria, incluso nuestros antepasados, puedo observar a 3, 4 generaciones, no tienen ni idea del contacto con este dispositivo. Ok, eso era lo que quería. Nos leemos la mente, ¿te fijas? Estamos conectados. Margarita, en ese sentido, a ver, ¿qué papel juega el impacto? A ver, es que es muy, a ver, ¿qué papel juega este artefacto en el impacto de lo que hoy conocemos como la economía? Antes, todas las reservas eran en oro y esta parte le daba al país cierta seguridad o cierta certeza de la moneda, de la economía, de muchas cosas. Em, ¿Qué tipo de impacto? Porque si esta cosa, si este artefacto puede mover realidades, puede crear realidades, y ella está formada o está hecha o está construida de ciertos materiales que parecen ser no tan visibles para muchos. ¿Qué impacto puede tener en la economía, en el comercio global, en la apertura de otras formas económicas? O sea, no sé, ¿cómo tú ves eso en este artefacto? Sí, claro, como uno está viendo que este artefacto tiene una capacidad de emanar una energía Ujú, y es una energía
que se va expandiendo, es expansiva como lo vimos. Lo que se siente, digamos, a través de la economía y de lo que está viviendo precisamente en este momento el planeta, es como si el dinero ya no fuera un elemento importante para poder, digamos, gobernar el planeta. Ya empiezan a haber otras formas energéticas y físicas para, para que esta energía pueda crear como, haz de cuenta, es como si esta energía crea como una especie de velos energéticos en la memoria de los humanos. Entonces, cuando tú conectas con el dinero, ya no, esto no accede, esto no entra, no es compatible. Entonces ya esto empieza también a penetrar todo el colectivo de la humanidad y empieza a sentir que ya la parte del dinero no es suficiente, ya la forma en que antiguamente o antiguos patrones regían el planeta, digamos, a través del dinero, a través de las riquezas, pero sí siento que el oro sigue siendo algo que es muy vigente porque el oro, la forma energética de esta arca está compuesta por eso y siento que el oro lo que hace es que pueda prevalecer esta energía, el oro pueda gobernar energéticamente al planeta y el oro pueda gobernar las mentes de los habitantes del planeta. Entonces veo que ella va haciendo cambios en las formas, va cambiando las formas de pensamiento, pero yo veo que es muy, 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 muy sutil, pero sí al ser una energía que es envolvente, va permeando sobre la energía de los humanos, va permeando y de alguna manera esa forma de permear hace que se cambien ciertos patrones de conducta y de pensamiento y hacen que de alguna manera la energía del planeta empieza a sentirse diferente. Yo la veo que ella en estos momentos presentes se siente pesado, se siente denso, no se siente todo muy claro, se siente que todo puede ser como, como si fuera inestable. Hay mucha inestabilidad en este momento y es parte de todo lo que de lo que puede crear, lo que va creando la energía en conjunto, tanto del arca con lo que pueda estar ella envolviendo y lo que también de alguna manera los humanos van potencializando a través de sus pensamientos. Entonces es una energía que veo que está en permanente movimiento. A ver, aquí hay una cosa interesante, fíjate, nosotros como seres humanos, como habitantes de este lugar, tenemos todos los elementos y entre ellos el oro. Es parte de nuestra construcción humana. Aquí, cuando dices, esos velos energéticos del dinero ya no son suficientes y por medio del oro, las mentes son como manipuladas, no lo dijiste así, pero así lo anoté yo, las mentes son manipuladas por la forma en que los gobernantes y este artefacto pueden mover el planeta. ¿Me podrías explicar esto? Porque nosotros tenemos oro en nosotros mismos, en nuestra construcción. ¿Cómo este artefacto, por medio de su oro, puede manipular la forma del pensamiento de los que habitamos aquí? Porque lo que este artefacto tiene, también lo tenemos nosotros en nuestra anatomía. Por eso es que es fácil que haya una conexión entre el arca y entre nuestra energía y la energía que tiene el planeta, porque el planeta también tiene oro. Y si Ujú, tú ves en la atmósfera y ves todo el contorno energético de la Tierra, hay micropartículas de oro. Si tú ujú. ves dentro del planeta, también se sienten estas formaciones de oro. Entonces, el oro cuando está activado dentro, digamos, de la estructura cerebral en conexión con el arca, empieza a crear como ciertos movimientos energéticos y va creando como de primer impacto como unas formas, como un desequilibrio dentro del organismo y esos desequilibrios van muy conectados con toda la parte mental porque va cambiando internamente la morfología de la Ujú. anatomía y de la estructura que hay aquí en nuestro cerebro. Y esto hace que estos cambios cambien la perspectiva que nosotros tenemos sobre la realidad. Por eso es que esta arca también trabaja sobre las realidades y realidades que para nosotros en este momento son desconocidas, pero en la medida que se pueda llegar a esta información que tiene el arca, podemos entrar a unas realidades que son mucho más
abiertas, son unas realidades que se sienten mucho más sutiles. Por eso es tanta la importancia y tanta esta búsqueda de esta activación. Entonces, aquí veo que el oro juega con un papel muy importante porque lo que hace el oro es como crear como este tipo de movimientos, son como muchos movimientos expansores. A ver, entonces, podríamos decir que parte de la información que puede tener este artefacto puede darnos información acerca del ADN original del humano. Sí, por lo que te decía que trae en él esta sustancia que tiene adentro, que es esta, lo que llama la molécula de Dios, y Ujú. donde ahí está como, ahí está guardada, salvaguardada toda esa información, y esta información es la que de alguna manera, al estar presente en el arca y la forma en que el arca se mueve energéticamente, sí entra totalmente directamente sobre el ADN, porque el ADN también está conectado con las realidades y con las dimensiones humanas. Entonces, tiene todo que ver y todo está conectado con este artefacto. Por eso es que para algunos podrían profetizar o qué podría pasar más adelante o qué está ya guardado en las memorias de la Tierra que Ujú. están conectadas con otras realidades y que si tú tienes acceso a esas realidades, pues de alguna manera tienes una información que puede jugar a tu favor. A ver, Cristina, nos han contado una historia de la generación del Arca de la Alianza, de los mandamientos, que si se los entregaron, que si los guardaron, que si los llevaron, que si todo. Observa esta historia que nos han contado, em, por qué la historia ha sido contada y mantenida con este forma como de secretismo que hay detrás de todo esto. Bueno, pues primero para crear confusión, porque realmente lo que contiene este artefacto, el poder que contiene este artefacto, pues es bastante poderoso. Entonces el tema de los mandamientos y de lo que está dentro, pues es toda una fórmula para confundir y que nadie se pregunte mucho. Porque veo que, digamos que una de las grandes capacidades es que veo que nosotros estamos en esta dimensión que es como una clase de línea catastrófica donde nosotros estamos viajando en una línea de tiempo donde hay acontecimientos, donde ocurren muchos acontecimientos y nosotros vamos por esa línea combatiendo los acontecimientos, ¿qué? Los acontecimientos día a día. Cuando tú subes de dimensión o cuando digamos que tienes contacto con este artefacto o subes, lo que permite es que tú puedas crear tu realidad por medio de tu pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando subes a esa dimensión, ya la línea catastrófica no está, por eso el tema del dinero sobrepasa, ¿sí? Porque tú ya casi que vas a poder obtener todo lo que quieres cuando lo piensas. Por supuesto, eso es una gran responsabilidad porque tú puedes pensar negativamente y ocurriría lo negativo. Eso es una de los grandes como riesgos que se tiene porque, claro, tú naturalmente cuando subes de dimensiones porque tienes como un estado de conciencia, ¿sí? Pero al atravesarlo artificialmente, esa misma dimensión se puede contaminar y volverse una línea catastrófica, pero aún más catastrófica porque se crea todo lo que se piensa, ¿sí? Automáticamente. Entonces, pues es tan poderoso que por eso es que pues nos han hecho como toda esa gran confusión del tema de los mandamientos y de los ángeles y porque realmente pues es muy poderoso. ¿Ok? Nico, ¿qué son estos humanoides que se vieron ahí en el Arca de la Alianza? ¿Por qué están ahí? ¿La cuidan? ¿Son parte de la energía del arca? ¿Qué pasa ahí?
¿Me escuchas? Sí. Digamos que dentro de la representación de su primera construcción Ujú, implican una característica así de protección, pero también como de recelo y resguardo. ujú. Digamos que la concepción de lo que tenemos de que lo que estas figuras humanoides pudieran representar para nosotros, no es lo mismo que representaban para, por ejemplo, los primeros que la concibieron, Ujú. entendiendo así como una amenaza incluso de su manipulación o al cercarla a utilizarse por los resultados nocivos que podría significar utilizarla si no tienes de alguna forma esta llave genética de acceso. Okey. Em, ¿Puedes contactar con alguno de los guardianes de este artefacto, por favor? ¿Alguno de los humanos que han tenido acceso a ella? No, alguno de los guardianes energéticos que están cuidando este artefacto. Mm, no entendería el artefacto alguna presencia de algún guardián. Pudiéramos identificar a una entidad que lo ha utilizado para el contacto, sí. Okey. ¿Cómo se llama esta entidad que lo ha utilizado para el contacto? Imen Ahud. Imen Aj ay, Ahud. ¿Me permites Ujú, hablar con Imen Ahud? ujú. Imen Ahud. No rompas las reglas. No las pienso romper. ¿Qué Cuéntame, haces aquí? es que quiero platicar contigo. ¿Qué quieres platicar? Quiero saber, ¿qué es esa energía que se guarda en ese artefacto? ¿Por qué la gente tan interesada en él? Pues porque harías de esto que estás haciendo en este momento una conciencia de la realidad total. O sea, ¿saldríamos de la dualidad? No. El Okey. dispositivo haría de una conversación como la que estás teniendo conmigo una realidad para todo el mundo. El dispositivo haría la capacidad del humano de comprender que la existencia de lo que entienden como más allá no está ni más allá ni a distancia, se encuentra en su entorno, alrededor. Este dispositivo es una característica viable de conexión en dos vías. Nosotros podíamos contactar con los humanos y ellos con nosotros. Es diferente a lo que entiendes como proceso de parasitación, porque aquí implica que nosotros también invertamos energía directa. Claro, es una comunicación de 2 vías, pero sobre todo, de facilidad de comprensión, aparentemente, ¿no? No todo el tiempo. Los humanos que han utilizado este dispositivo o otras entidades que lo han podido utilizar se han perdido dentro de las funciones del mismo. La característica de configuración que tiene el arca no está adecuada a todas las frecuencias. Y cuéntame, ¿dónde fue construida? Fue una decisión en conjunto de un humano Ujú. que tenía la capacidad de contactar de alguna forma la misma alma que habita dentro del arca y una entidad que tenía la conciencia de la necesidad de la conexión con el humano, que observó la perspicacia que había en la conexión entre las vidas tanto cuando hay o cuando no se encuentra, para poder crear una tercera mezcla, una que conlleve el uso de la energía que se encuentra ahí en los espacios físicos, pero que no se ve. ¿Y para qué fue creada? Fue creada para la comunicación. La idea del entendimiento entre lo que no tiene cuerpo y lo que lo tiene aplica a la característica del dominio universal. Si una energía que tiene la capacidad de habitar en todas las frecuencias puede contactar con una energía de la fisicalidad y viceversa, tendría la capacidad de dominar ambos mundos, entendiendo el humano las capacidades energéticas y entendiendo la capacidad de entidad, la fuerza que tiene una estructura física. Esta este artefacto, ¿por qué ha sido escondido y tan buscado? Porque el delirio no es una característica necesariamente humana. La capacidad mental de la distorsión es algo que también entidades como yo pueden padecer. La necesidad de que este artefacto se encuentre protegido tiene que ver por la propia autodestrucción.
El delirio que ha creado en entidades inhumanos, que los ha llevado a creer que es a través del poder y la destrucción que tienen la capacidad de utilizar la potencia máxima de este dispositivo. Los primeros que lo crearon no lo utilizaban en ese sentido, tenían una intención de comunicación hasta en un toque científico, la Ujú. capacidad de conectar ambos mundos, el que se habita y el que no. ¿Por qué se dejó aquí ese aparato y por qué no se llevó a otro lugar? Porque está hecho de la Tierra. No hay otro lugar en el que pueda habitar. Solo aquí tiene la potencia para ser utilizado. Estas entidades que pueden contactarse por medio de este aparato con estas realidades, ¿de dónde son originarias? Depende mucho de la conciencia y la frecuencia donde el humano pueda llegar. En un sentido, cuando no hay una claridad, el mapa es irrelevante. De dónde se contacte no tiene un sentido. Pero una vez que se contacta, se puede manipular lo que sea. Em, ¿Por qué ese material, el oro, aparentemente es tan importante y cuida lo que hay dentro? Esta entidad que parece ser que está dentro, o esta energía que está dentro de este artefacto. El oro es un mineral por excelencia que le da la característica a la Tierra, la capacidad de su función y potencia total. El oro es la sangre de la Tierra misma. Su Mm. recubrimiento hace del ritual el más potente. ¿Qué es lo que se puede ahora esperar de estas humanos que han querido entender el funcionamiento de este artefacto? No mucho. El humano sigue estudiando por separada las constituciones del universal. En realidad, en este punto es muy complicado que una característica científica y una característica de creencia pudieran mezclarse para activar el dispositivo. Cada uno buscará un objetivo y nunca habría confianza. Pero el humano siempre puede sorprender. ¿Qué dirías a las personas que puedan ver esta indagación? El arca es uno de muchos artefactos. Entre ustedes se encuentran muchas tecnologías que pueden ser utilizadas para distintos sentidos. Muchos de ustedes las han contactado, muchos de ustedes incluso las han visto. Habitan en espacios abiertos, habitan en lugares oscuros. Pero sus funciones, sus capacidades empiezan a manifestarse en la Tierra. Es importante que tomen conciencia de lo que están haciendo. Al En- final, la decisión de un humano es responsabilidad de todos los humanos. Claro, pero entonces quiere decir que con esta nueva forma frecuencial en que la Tierra está cambiando, todos estos artefactos es más fácil que se vean mucho más que antes. Claro, su misma invención del Internet hace que sus artefactos se quieran manifestar en cualquier momento. Ok, déjame con Nico. Nico, ok. Margarita, a ver, ¿qué relación hay entre la influencia que hay entre todas estas manifestaciones? Primero, del calendario maya, que se había acabado una era, que empezaba otra. Las manifestaciones de estas eclipses, estas alineaciones, todo esto que se ha dado últimamente, que no se presentan hasta quién sabe cada cuántos años. ¿Qué características puede tener esto para que esta relación entre el arca y todos estos fenómenos astrológicos, astronómicos, de la Tierra, de todo, se estén dando hoy día? ¿Qué es lo que puedes percibir en ese sentido? Pero lo que yo puedo percibir es que la Tierra está pasando en este momento por muchos movimientos y se le ven a ella, son movimientos circulares y estos movimientos circulares hace que empiece a resurgir todo lo que ha estado guardado, todo lo que ha estado entre capas dentro de la Tierra, digamos, esto es a nivel energético, Ujú. y se van viendo diferentes, como diferentes escenarios y diferentes formas en la Tierra.
se ven cómo se van abriendo grietas y en la medida que se van abriendo grietas va saliendo información. Se ve, por ejemplo, toda la parte de las selvas, cómo la selva va guardando también, tiene una información que está dentro de ella, dentro de la tierra. Y todos estos movimientos que hacen del arca, toda la parte del calendario maya y todos estos movimientos energéticos es el resurgir, es el como la sensación es como si la tierra ella misma se estuviera abriendo, estuviera cambiando de forma y el hecho de que cambie la forma es como si ella misma se estuviera dando a un nuevo nacimiento, a una nueva sensación y a una nueva como consistencia energética. Se siente el deslizamiento de capas que en un momento, que es lo que está pasando ahora, como capas que son muy duras, capas que ya hicieron parte de una historia, pero que ya en este momento ya no hacen parte, ya se vivió esa etapa, ya llegamos a un final y pareciera como cuando una serpiente cambia de piel, hace cuenta es exactamente la misma sensación, entonces aquí se ve como un resurgimiento, como un renacer, pero todos estos cambios tienen que efectuarse porque todo tiene que sincronizarse en la tierra, todo tiene que empezar a moverse de una forma sincrónica, porque cuando hay estos choques y estas formas energéticas, pues esto hace que la duplicidad o la dualidad en el ser empiece a manifestarse tanto en la tierra en estas formas. Y esto lo que veía que también hace el oro. El oro lo que ejerce es una capa limitante sobre la tierra que aparentemente da una sensación de expansión, pero esto hace también un efecto en el humano. En los pensamientos, el oro lo que hace es crear una expansión en un pensamiento, tanto positivo como negativo. Estos dos pensamientos, cuando son positivo y negativo, van dándole forma a la dualidad. Ujú. Eso es lo que veo que es el efecto del oro. Entonces, lo que está pasando en este momento es como si todo estuviera como reventándose, como si todo en este momento estuviera rompiéndose y es importante porque todos estos movimientos hacen parte como del inicio de un fin y de una transición. Ok, muy bien, vamos a desconectarnos sin antes que me digan la frase que les viene o la palabra que les viene de esta indagación. Desconectan de todo, porque vamos a volver y desconectados de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Nico, no, A mí me suenan las palabras multidimensión y poder. ok, multidimensión y poder. Margarita. Apertura a realidades más sutiles. Apertura a realidades. Cristina, Línea catastrófica y caos. ok, entonces vamos a regresar y vamos a ver que esta indagación nos deja la capacidad de ver la multidimensión y el poder, la apertura de realidades y líneas catastróficas que pueden generar caos. Vamos regresando, abriendo los ojos y limpiando cualquier residuo energético que hubiese quedado de esta sesión. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, 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 muy bien. Muy bien. Entonces vamos a darles a todos los que nos hagan favor de verla, que nos dejen un like, que es importante también para nosotros, y que entren a nuestra página web www.irasemahipnosis.com. Nos pueden escribir a nuestro correo info@irasemahipnosis y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar la grabación y esperamos que les guste la indagación. Bye.